Bueno, de nuevo un feliz sábado para cada uno de ustedes y sus familias. Estamos compartiendo este estudio. Vamos a seguir nuestro tema que eh, es probable que algunos de ustedes no hayan estado completos en lo que hemos presentado, pero pues el material está siendo grabado, está siendo subido a internet. No sé si lo han visto. Pues desde la última presentación que fue más o menos a mediados de diciembre no habíamos tenido la oportunidad de compartir con ustedes y eh, pues esto es una continuación del estudio que llevamos sobre la gran controversia entre Cristo y Satanás, que tiene que ver con el sello de Dios versus la marca de la bestia. Pero pues hay mucha información, hay muchas cosas que pues es importante que las estemos repasando del estudio de la parte 5B de diciembre 19 del 2020. No sé si la vieron, alguno de ustedes. Esa la transmitimos desde una ciudad allá cerca de Bogotá, pero pues tuvimos que ver estuvimos estudiando sobre lo que se está planeando muy pronto, que se llama el Gran Reseteo. No sé si han escuchado hablar sobre el Gran Reseteo. ¿Sí lo han escuchado hablar? Y pues en ese estudio, ojalá ustedes lo revisen, lo repasen. Está en nuestro canal de YouTube. Hablamos sobre eh, el gran ojo que todo lo ve, está viendo literalmente, absolutamente todos los aspectos de, de la vida social, política, religiosa de toda la humanidad. Y ya es un sistema globalizado que pretende controlar completamente al ser humano, y pues sabemos que ese es el desenlace de lo que va a ser la crisis de la marca de la bestia. Lo está haciendo, se está haciendo un monitoreo por satélites, por internet, por aparatos electrónicos, transacciones comerciales. Ustedes ven que cada vez se piden más datos, por ejemplo la cédula. Va a comprar cualquier cosita y le piden de una vez la cédula. ¿Sí se han dado cuenta? Es un sistema de control que se está dando, y pues es un gran reseteo. Y pues ustedes, a ver niños, ustedes aquí ven al fondo. ¿Qué forma les parece esto? ¿Qué forma tiene esto? Eso, y tiene que ver con el ojo, pero tiene que ver con finalmente la adoración solar. Es un sistema de control masivo de toda la población mundial. Y pues se está planeando un gran reseteo, y parte de lo que es ese gran reseteo es que se va a condonar la deuda mundial, por ejemplo. ¿Qué pasaría si una nación entera debe millones de dólares y de un momento a otro le dicen su deuda es perdonada, pero hay una condición? Entonces imagínense qué va a pasar con aquellos que se opongan a esa solución que se va a dar, que tiene que ver con el domingo obligatorio. Entonces vayámonos preparando, porque todo apoyo humano va a ser quitado para el pueblo de Dios. Hay un remanente que necesita sostenerse en este tiempo, y pues eso es parte de lo que estuvimos estudiando. Solamente les hago un resumen de lo que presentamos en diciembre 19 allá cerca de Bogotá. Un comentario que hace Beatriz Saidet, ella lo escribe de Argentina, dice: todo maléficamente organizado en todos los sectores, minuciosamente planificado en todas las áreas, nada suelto. Gracias hermanos, todo en nuestras narices, pero no lo veíamos. Usted lo vio y gracias por mostrarnos. Pero muchísimas personas no se dan cuenta, los tienen bien distraídos. Y pues la frase que ella escribe al final me llamó la atención. Dice: lo que vendrá da náuseas. Dios nos protege. Ese creo que es el resumen de lo que se está preparando para todo el mundo. Da náuseas, o sea, es tan desconcertante
desagradable, asqueroso, sucio, puerco, que no cabe en la mente humana lo que viene. Pero tenemos que estar apercibidos, no debemos dejarnos engañar y estar preparados para lo que se avecina. ¿Está bien? Entonces es una, un, una alerta que el Señor nos está diciendo, y gracias a Dios pues el pueblo de Dios se está dando cuenta de esto y está buscando afanosamente la información. Eh, Algunas personas, pues por lo que no habíamos transmitido en un tiempo, me escribieron y está bien, ¿qué le pasa? ¿Está vivo todavía o qué? Pero bueno, pues gracias a Dios pues hemos tenido la oportunidad de complementar este estudio con cosas que se están dando recientemente. ¿Qué libro vamos a recomendar, niños? ¿Y lo han recomendado? ¿A quiénes, cuántos han entregado la gran controversia? ¿Cuántos han repartido libros? Uno. ¿Y cuánto hace eso? Hace un año, bueno. ¿Y qué pasa? A ver, ¿por qué no están repartiendo si es ese libro que debemos repartir? Aquí no hay excusa, mira, aquí hay hartos libros. Aquí el hermano aquí tiene muchos libros, entonces no hay excusa. ¿Cierto, Miguel? No hay excusa, ¿cierto? Hay que compartirlo. ¿Y los papás, los grandes que han hecho? ¿Han repartido el libro? Ah, bueno, el año pasado hace 8 días, ¿no? Supuestamente. Bueno, Anita, hay que seguir haciéndolo porque es el libro que tenemos que estar apercibidos a entregarlo. Hay veces que la gente, digamos, nosotros nos predisponemos, ¿será que sí lo entrego? ¿Será que...? Pero no, hay que entregarlo. Piensen que ese libro es una oportunidad que tienen las personas para conocer la verdad. O sea, si ustedes sienten agradecimiento a Dios por haber conocido la verdad presente, saber lo que está escrito en ese libro. Sí, Emilce. Eso, entonces, espera un momentico, Eduardo, por favor, durito ahí. A ver, que se escuchen las palabras. Es un compromiso para nosotros, los que nos llamamos atalayas, de llevarle la verdad, la información a los que No la tienen. la desconocen en este momento. Y hay una sentencia para nosotros que conocemos y nos quedamos con el secreto nosotros. Muy bien. Entonces, ellos, las personas que no conocen esa verdad, merecen conocer esa verdad. ¿O ustedes creen que no merecen conocer la verdad? Entonces tenemos que entregarla libremente, tenemos que entregarla, no detenerla y decir, no, es que quién sabe qué va a pensar la persona, no, entréguela. Pues por ahí tengo una foto para compartir después con el permiso de nuestro hermano Joaquín, de él entregando a una monjita. Yo tomé una foto, hermano Joaquín no lo sabía, creo. Yo tomé esa foto, de esa evidencia. Y es eso, y él lo hizo de rodillas, y ella se lo recibió. Esas son oportunidades, entonces en cualquier punto, en cualquier momento va a llegar la oportunidad, y si no tenemos un libro, ¿qué? Entonces hay que hacerlo. Vamos a seguir recomendando. Es un libro que es una hoja de otoño que tiene que ser repartida. Por favor, compártalo, distribúyalo, puede descargar el libro completamente gratis en PDF en la dirección QR que está apareciendo. Escríbanos si usted necesita libros físicos, podemos acordar algo y pues usemos un libro en esta pandemia. Ya están hablando de un segundo rebrote, un tercer rebrote, una segunda vacunación, tercera vacunación. Esto no va a parar, pero nosotros debemos saber hacia dónde conduce todo y ese libro nos dice la verdad. Brian, ¿tú qué dijiste de esto ahorita que viste esto? Muy bien, es un pan fresco que vamos a tratar de compartir en esta mañana con todas las personas. ¿Y viene de qué panadería?
y no de la mesa de quién. ¿Quién es Jezabel, Carlitos? ¿La iglesia qué? El sistema papal, muy bien. Lo que es el sistema como tal, no las personas fieles, sino el sistema, la organización como tal. Está muy bien eso, que tengamos en cuenta lo que acaba de decir Carlitos. Estamos repasando el quiasma profético. La gran controversia está en los capítulos 12, 13 y 14 de Apocalipsis, y ese libro junto con el de Daniel han de ser leídos y han de ser estudiados, porque son los libros por excelencia que nos abren a la verdad para reconocer efectivamente cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. Hemos estado repasando 5 versículos bíblicos por cuestión de tiempo, pues ustedes los tienen a la mano. Nos vamos a enfocar en el versículo de Apocalipsis 12:17, dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Sabemos nosotros que hemos estado estudiando que hay 2 simientes. Carlitos, Carlos, Daniel, ¿cuáles son las 2 simientes? ¿La de quién y la de quién? Muy bien, la de Dios y la de Satanás. Acuérdense que en el cielo hubo un conflicto, ¿no? Entre Cristo, sus ángeles y su simiente, y digamos, el conflicto ahorita lo tenemos entre 2 grupos: Cristo, sus ángeles y su simiente. ¿Y qué otro grupo que es? Satanás, sus ángeles y su simiente. Y vamos a ver el remanente de la simiente, si está preparado para guardar los mandamientos de Dios y saber si tienen el testimonio de Jesucristo o la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús, Rosita? Lo que entienda, Rosita, ¿qué se acuerda? Pásala el micrófono, por favor. ¿Qué es la fe de Jesús? ¿Quién quiere ayudarle? ¿Qué es la fe de Jesús, Carlitos? Lo que se acuerden. Eduardo, Emilce, Emilce sabe. Bueno, sí, es la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos de forma amplia, completa y total. ¿Está bien? Eso es la fe de Jesús, es que Él me puede salvar de forma amplia, completa y total. ¿De qué? De mis pecados. De todo, muy bien. Entonces, pregunta: ¿qué nos deparará el 2021? Es un año, hermanos, que comenzó turbulento y no va a parar. Es un año que va a ir en crescendo, como dicen en los, los músicos, ¿no? Que va a ir en crescendo, o sea, va a ir en aumento la intensidad, y eso es importante que podamos nosotros entenderlo, niños, de lo que va a suceder en el 2021. Pregunta: ¿qué sucedió en abril 18 del 2000, de 1521? Eduardo, creo que de pronto, si se acuerda, que está leyendo recientemente unos capítulos, usted me dijo algo relacionado con una época. ¿Qué sucedió en abril 18 de 1521? Héctor, buenos días, feliz sábado. ¿Qué sucedió en abril 18 de 1521? No, pero la historia nos dice qué pasó. Usted que está leyendo juicioso el libro La Gran Controversia. A repasar la dieta de Augsburgo. ¿Y qué otra dieta? Bueno, tiene que ver cerquita. Empieza por W. Worms, muy bien. ¿Qué sucedió allá en la dieta de Worms? ¿Qué pasó con Lutero? ¿Fue qué? Fue
sentenciado como hereje, y gracias a la providencia de Dios, pues nos cuenta la historia que fue raptado para esconderlo de la muerte segura. ¿Y qué sucedió un siglo antes de Lutero? Eduardo, Hus. ¿Qué pasó con Hus, Eduardo? Señor, pero ¿qué le pasó a él finalmente? Una diferencia, que Lutero se salvó, pero ¿qué pasó con Juan Hus? Héctor, no se salvó. ¿Dónde fue quemado? ¿En qué parte de Alemania? En Constanza, muy bien, en Constanza. Ustedes ven, busquen la información. Juan Hus fue una persona que partió parte de la historia de la Reforma, en que se sostuvo y fue quemado vivo, y sus cenizas fueron arrojadas ¿a qué río? Al río que es, el río cerca que pasa, creo que es al Rin. Y solamente de conmemoración hay una piedrita en Constanza, hay una piedrita ya de conmemoración, pero esa piedrita fue ha sido tan dura para la Iglesia Católica, pues que no ha podido sobreponerse a lo que pasó con Hus, lo que ha pasado con toda la Reforma, y mucho menos con lo que pasó con Lutero. Muy bien, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué va a pasar cuando estudiemos las profecías bíblicas? Dice la hermana Juan en Testimonios para los Ministros, página 114, el Señor bendecirá a quienes, a todos los que humildemente y con mansedumbre traten de comprender. No es que comprendan, sino que traten de comprender. Si usted hace un esfuerzo, si usted se persevera, dice yo quiero aprender lo que dice el Apocalipsis, dice el Señor bendecirá a todos los que humildemente con mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Este libro contiene tanto que es grande por su inmortalidad y pleno de gloria, que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella. O sea, si usted, niños, ¿quién quiere recibir la bendición de Dios? ¿Qué deben decirle al papá que les lea? Apocalipsis. Allá van ustedes a imaginarse cosas, van a imaginarse los poderes, el trono de Dios, Apocalipsis 4 y 5, allá todo maravillosamente. ¿Y por qué es importante? Dice, una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis, que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha y decidida. Se ve una maravillosa conexión entre el universo del cielo y este mundo. Lo que fue revelado a Daniel fue complementado más tarde por la revelación que se le hizo a Juan en la isla de Patmos. Estos dos libros deben ser cuidadosamente estudiados. Entonces, niños, quién quiere saber cómo es la conexión que hay con el trono de Dios? Entonces, ¿qué debes estudiar en relación a qué libro? Con Daniel. Pero detrás de todo esto, la hermana Juan nos dice, los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. O sea, nuestra base fundamental es la profecía. ¿Y qué texto es la base fundamental del estudio profético de los adventistas, Rosita? ¿Cuál es el fundamento de la fe adventista? ¿Y qué dice? Santuario. Muy bien, Rosita, esa es la base, el fundamento de la fe adventista. Esa es la profecía. Dice, deben estudiar detenidamente las profecías de Daniel y el Apocalipsis y en relación con ellas las palabras, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Nosotros se acuerdan que estuvimos estudiando que nosotros debemos creer que nosotros colocamos en Cristo nuestros pecados porque Él es el Cordero de Dios. O sea, nosotros debemos entender que hay un santuario celestial, hay un santuario terrenal y hay una conexión íntima entre la tierra y el cielo, y por eso debemos hacer todo lo posible para entender las profecías bíblicas que nos ayuden a ver qué tan cerca está el cielo de la tierra, porque a veces nosotros nos imaginamos que el cielo está tan lejos que desafortunadamente no vemos que los ángeles celestiales, los querubines, los serafines, los comandantes de los ejércitos celestiales, el trono de Dios, la Jerusalén celestial está tan cerca de nosotros que desafortunadamente nos desesperanzamos, nos angustiamos y no estamos viendo que es tan cerca el trono de Dios que el comandante de los ejércitos celestiales, Miguel, el arcángel de Dios, vino aquí a la tierra a ser el cordero que iba a ser sacrificado. Esa es la conexión que presenta Daniel y Apocalipsis. Y esa es la conexión que debemos mantener cerca. Si nosotros mantuviéramos tan cerca esa vislumbre del trono de Dios, nuestras vidas serían diferentes. Porque qué palabras amargas dejaríamos de pronunciar, ¿cierto? Qué actos, qué gestos, qué murmuraciones, qué críticas, qué orgullo, qué ego dejaríamos de exhibir, ¿cierto? ¿Sí o no, niños, jóvenes? Muy bien. Entonces, Él, el portador de pecados, es Cristo, Él es el que quita el pecado del mundo. Entonces, nosotros de lo que hemos estado estudiando, hay un plan de Cristo que es restaurar la imagen de Dios de toda descendencia humana. Satanás quiere truncar ese plan. Y en lugar de hacer la imagen de Dios, Él quiere colocar ¿qué imagen? La imagen de Él, que es una imagen de desobediencia, de asesino, de mentiroso, de orgulloso, las facetas del ser humano que van en contra de lo que es debido, de lo que es agradable a Dios, es el carácter de Satanás. Mentira, robo, odio, adulterio, celos, todo eso es el carácter de Satanás. Y él lo que quiere es imprimir ese carácter contrario al carácter de Dios. ¿Quién va a aceptar ese plan? Aquel que lo reconozca a Él como el único y verdadero portador de pecados. O sea, si yo acepto a Cristo, acepto el plan de Cristo, debo aceptarlo a Él como el portador de mis pecados. O sea, yo debo saber que Él puede librarme de mis pecados de forma que amplia, completa y total. Y también la aceptación del plan de Él, ya lo estuvimos estudiando, es probable que no sé, de pronto ustedes no lo vieron o no lo presentamos. Él es el verdadero gran rey del norte. Cristo es el gran rey del norte que representa el trono de Dios que está al lado norte, en Orión. Para que usted entienda lo que quiero decir, usted debe estudiar las presentaciones anteriores. ¿Está bien? Entonces, por eso es que es un resumen, es un compendio. Y ese es el gran conflicto que se está dando entre Cristo y sus ángeles y la simiente de Dios, y Satanás y sus ángeles y su simiente, porque Satanás tiene una simiente y Cristo también tiene una simiente, pero esa simiente no es grande, sino es un remanente. Eso lo dice Apocalipsis 12:17. Y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el remanente de la simiente, o sea que de la simiente ya está quedando un remanente. Ese es lo que la profecía nos dice, y eso es lo que estamos estudiando, estuvimos repasando sobre al lado norte del santuario es que se hacía el sacrificio y Cristo muere. Ustedes ven un mapa, la verdad no alcancé no lo tuve en cuenta, pero Cristo murió en el Gólgota y el Gólgota está efectivamente al lado norte de Jerusalén. El cordero fue inmolado, fue sacrificado al lado norte de donde estaba el santuario, pero
no dentro del santuario, sino como un ladrón, cumpliendo la profecía de Isaías 53. Y cumplió y llevó nuestras pagas, y por sus pecados fuimos nosotros, por el pecado nuestro, él fue herido, fue despreciado, eso lo dice Isaías 53. Ese es el rey del norte, el gran rey del norte, y resulta que vamos a ver más adelante en el estudio que hay otro falso rey del norte que quiere tomar la figura del verdadero rey del norte, pero lo quiere hacer aquí en la tierra, y esa va a ser la última etapa del último imperio mundial, digamos del último espacio que se va a dar para que este poder otra vez vuelva a surgir como el falso rey del norte. Esa alusión la vamos a encontrar en Daniel 11, 41 al 45, que nos habla del rey del norte como el sistema papal, pero para llegar allá pues tenemos que hacer un poquito de contexto. Por ahora estamos viendo, hermanos, cómo Satanás, por medio de lo que está sucediendo ahorita con todo el tema de la vacunación, está queriendo alterar el genoma humano, está queriendo ir al cromosoma 10, que es el cromosoma, el gen de Dios. Esa va a ser el último intento que Satanás va a hacer para que nosotros tomemos la imagen de él, porque él quiere que se niegue. Cristo, él dejó en nuestro ADN la voluntad del hombre de buscar de Dios, para buscar de Dios. Usted usted deje a un humano solo, y si no tiene el conocimiento de adoración a Dios, adivinen a qué va a terminar adorando. A lo que le rodea, a la luna, al sol, a un pájaro, a un palo, a cualquier cosa, porque eso está en la genética humana, está la voluntad, el deseo de buscar a Dios, de adorar a Dios. Y eso es lo que Satanás quiere hacer por medio de esta vacunación. Esa es alterar genéticamente al humano para finalmente, previo al conflicto de la ley dominical, él lo que quiere es encontrar a esa simiente y a todo el mundo dormido, dopado, alterado su ADN. Y ustedes han visto las noticias que están colocando vacunas y hay muertos, hay cantidad de cosas que están pasando. Sí, señor, investiguen. ¿Ha visto, Héctor? ¿Han leído? Bueno, repasen, hay que estudiar. Entonces, esa va a ser la última oportunidad que Satanás va a querer a nivel global de alterar la genética humana para imponer, cauterizar la conciencia de las personas, previo a la ley dominical. O sea que si estamos viendo ya todo el desarrollo de esto, significa que la ley dominical está muy cerca a darse. Y parte de lo que estamos viendo en el conflicto de lo que está sucediendo en Estados Unidos, no voy a entrar en detalle, pero vamos a volver otra vez a tocar ese tema más adelante con relación a lo que está pasando con el tema de la reelección o lo que sucedió con Trump y Biden. Pero eso lo vamos a dejar más adelante. Por ahora vamos a seguir con el estudio de lo que es así como Cristo tiene un plan, el cielo tiene un plan, hay una forma de aceptarlo. También Satanás está alterando, está truncando lo que Dios hizo. Satanás es un falsificador de todo. O sea, él lo que hace es que Dios dice uno y él va a decir no, esto no es uno. Entonces, tomando lo que es lo verdadero, nos queda fácil entender lo que es falso. Entonces, el plan de Satanás es borrar la imagen de Dios de toda descendencia humana, y lo que estamos viendo en este tiempo es básicamente la última oportunidad que Satanás va a hacer para poder lograr ese fin con la vacunación. Y también entonces el plan de Satanás es negar a Cristo como el único y verdadero portador de mis pecados. O sea que si yo acepto, y este estudio, hermanos, no solamente lo estamos orientando a personas adventistas, sino a muchas personas que están fuera
que están preguntándose, bueno, ¿qué es verdad? Y tenemos que presentarles la verdad para que ellos puedan tomar una decisión consciente. Es probable que usted ya lo que va a escuchar hoy pueda ser que lo haya escuchado ya, pero no entienda que usted no es el único que necesita esta verdad, sino son muchas personas. De pronto tenemos unas visitas que van a aprovechar esta información y ojalá nuestros hermanos también la aprovechen. Entonces, si yo escojo a otro portador de mis pecados, aparte de Cristo, significa que estoy aceptando ¿qué plan? El plan de Satanás. Por ejemplo, si una persona confiesa sus pecados ante un humano, ¿qué está haciendo? Está aceptando el plan de Satanás, o sea, finalmente ¿a quién está aceptando? A Satanás. Y esto implica a todo aquel que se confiese ante un hombre, a todo aquel que entrega sus pecados a un hombre o a sí mismo. Porque si yo digo yo no necesito de un Salvador, yo soy el hombre, yo soy el superhombre, yo no acepto que es pecado, ¿en dónde se queda el pecado finalmente? En nosotros mismos. Entonces, eso es parte de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Hay otro portador de pecados que ha usurpado la potestad, la capacidad de Cristo para aceptar los pecados del mundo, para ser el cordero inmolado, el cordero que debe ser sacrificado, que fue sacrificado. ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ¿cómo ha logrado Satanás negar a Cristo como el único y verdadero portador de pecados? ¿Y por medio de qué poder terrenal? Ya nosotros lo estuvimos estudiando, pero vamos a ir a la historia. ¿Quién es el anticristo, niños? Jesús. No puede ser el mismo Jesús el anticristo. Pero entonces, ¿quién es? Tú lo dijiste. El sistema papal. Ese debe ser la nota tónica de todo aquel que se considera un protestante adventista. Son palabras y preguntas claves y que deben ser dichas de manera precisa. Puede ser que que les digo, puede ser que sea retórico para algunos de ustedes, pero es necesario compartir esta información para que sea el contexto completo de lo que queremos compartir. Primera de Juan 2:18 dice, hijito, ya que es el último tiempo, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Se han presentado muchos que han querido ser como Cristo, pero la historia, la profecía nos identifica al anticristo como un sistema, como un poder. Y pues, si a mí me hacen la pregunta en la calle, si a usted le hacen la pregunta en la calle sin un arma en su cabeza, ¿qué va a responder? Ahora, si a usted le hacen la misma pregunta con un arma en la cabeza o con una guillotina encima suyo, ¿qué va a responder? Ojalá, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que saber hasta qué punto estamos preparados para lo que se aproxima. Lo que produce, como dijo la hermana Beatriz, lo que produce ¿qué? Náuseas. ¿Está usted preparado? Y esa es parte de la preparación diaria que tenemos que. Hay que fortalecernos, pero hay que saber que viene esa prueba, ¿está bien? O sea, y mi intención no es que nos asustemos, sino que nos preparemos, ¿está bien? Porque el 2021, hermanos, va a ser un año turbulento, va a ser un año bastante turbulento. Y pues
más que el 20, si apenas estamos. ¿Qué sucedió en octubre 31 de 1517? ¿Se acuerdan, niños, jóvenes? ¿Quién pegó las tesis allá, las 95 tesis de la justificación por la fe en Wittenberg, Alemania? Lutero, muy bien. Esta página la confirmé para que ustedes sepan que todavía está vigente esta información. Esta es un pantalla, un pantallazo de las 5:05 de la mañana de hoy, en la cual entré a la página, que esto lo llevo compartiendo hace mucho tiempo, y gracias a Dios pues el sistema papal como que no ha encontrado este documento, pero todavía existe, y es la interpretación de los reformadores de quién es el anticristo. Ya lo hemos compartido varias veces, pero está en PDF, y, y el documento es un documento que describe antes de la reforma, durante la reforma y después de la reforma de quién es el anticristo. Y todos coinciden en el mismo poder, y yo solamente voy a recordarles, esto es de la página de una iglesia luterana. O sea, si la iglesia luterana supiera de la existencia de este documento, después de todo el movimiento ecuménico que la iglesia luterana ha enarbolado con el sistema papal, pues tendría problemas, pero mientras tanto está la información. Por eso les digo, hoy a las 5 de la mañana lo volví a buscar y está el documento todavía ahí. Usted encuentra ese documento en esta dirección. Usted puede encontrar, puede escribir Redeemers Lutheran Church y preguntar Anticristo, y ahí ya le aparece esta pantalla, le aparece esta página. Usted va allá y le hace clic, busca el enlace, y ahí le va a aparecer la interpretación de los reformadores del anticristo. Hay de la reforma, antes de la reforma, durante la reforma y después de la reforma. Vamos a tomar solamente lo que pensaba Lutero, pero ustedes ven, por ejemplo, Melanchthon, Funk, Solis, Nigrimus, todos los reformadores y reformadores, Tyndale, todos ellos veían a qué personaje como el anticristo. ¿A quién? Al Papa, muy bien. La abominación desoladora, ¿dónde encontramos la abominación desoladora? Daniel, ¿qué capítulos? 8 y 11. A la abominación desoladora, el cuerno pequeño es de Daniel 9, de 8 y 7. El cuerno pequeño, bueno, ya les dije, el cuerno pequeño está en Daniel 7 y 8. Describían que era Roma. El hombre de pecado es Roma. Apocalipsis 13, la bestia, Apocalipsis 13, ¿quién es? Es Roma papal. La gran ramera, Apocalipsis 17, es Roma papal. Babilonia la grande es Roma papal. O sea, eso lo sabe todo protestante. Eso es lo que nosotros debemos saber. Juan Hus, por levantarse contra ese poder, ¿fue qué? Martín Lutero y todos los protestantes. Ustedes pueden ver toda la cadena de millones de personas muertas por la Inquisición, cuando se levantaron y dijeron: no, el anticristo, abominación desoladora, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, la bestia, Apocalipsis. O sea, ese es un lenguaje protestante. Y todos aquellos que se levantaron diciendo eso, fueron ¿qué? Perseguidos, aserrados, partidos, desterrados, quemados vivos, estrangulados, botados a precipicios, por pensar eso. Y pronto el sistema va a retomar otra vez su poder, y eso es lo que tenemos que prepararnos. Por eso estamos viendo. ¿Qué es esta escalera? ¿Ustedes se acuerdan de lo que fue la escalera que estaba subiendo? ¿Quién? Lutero. ¿Y qué le vino a su mente? ¿Se acuerdan, Héctor? ¿Se acuerda qué pasó con Lutero cuando estaba subiendo unas escaleras? ¿Qué pasó? A ver, Brian. Eduardo, que leyó hace poco ese capítulo.
Señora, sí, ¿qué pasó, Chavita? ¿Qué? No, esa es la escalera de Jacob, es otra, pero esta es una escalera que se llama la escalera de Pilato, en la que supuestamente ¿quién subió en esa escalera? Cristo. Fue trasladada de Jerusalén a Roma. Entonces, en el libro de la Gran Controversia, página 118, dice, por decreto expedido poco antes, prometía el Papa indulgencia a todo aquel que subiese de rodillas la escalera de Pilato, que se decía ser la misma que había pisado nuestro Salvador al bajar del tribunal romano, y que según aseguraban había sido llevada a Jerusalén, a Roma, de un modo milagroso. Un día, mientras estaba Lutero subiendo devotamente a aquellas gradas, recordó de pronto estas palabras que como trueno repercutieron en su corazón. El justo por la fe vivirá. Estaba pensando en quién, en Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Él y ¿qué es indulgencias? ¿Qué es que se ofrecía indulgencia completa? Es que se perdonan qué. O sea, ¿quién es el portador de pecados? El sistema papal. Luego, ese es el plan de quién. Quitar a quién. ¿Como qué? Portador de pecados. Esas son las cosas que el pueblo católico necesita conocer de lo que son las penitencias, de lo que son las romerías, a los sitios de peregrinación, de pagar indulgencia, de pagar misa, de pagar novenarios, de pagar todo lo que el sistema papal tiene, Señor. Los ritos y tradiciones es finalmente seguir el plan de quién, porque quiere quitar a Cristo de en medio, como portador de pecados. Entonces las indulgencias es que el papado tiene la capacidad de perdonar pecados y quita el pecado de la persona. Y eso lo hacían por medio de esa escalera. Y está Martín Lutero, que es un teólogo, un sacerdote, monje, doctor de la ley, está subiendo la escalera y de pronto dice, pero ¿yo qué estoy haciendo? Como un trueno vino el justo, por la fe vivirá. ¿Me salvan las obras? ¿Qué me salva? ¿La fe en quién? Como mi portador de pecados y que Él me puede, ¿qué? Me puede quitar de manera completa ese pecado. Estamos viendo lo que significa, hermanos, el plan de Satanás. Y Lutero se despierta y Lutero dice, pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Será que me salva a mí subir unas gradas de rodillas? ¿Será que me salva a mí que me digan rece 10 Padres Nuestros y 10 Ave Marías? ¿Será que me salva a mí subir al Monserrate, subir a algún monte a hacer una peregrinación? Ese es el plan de Satanás, que lo tiene tan bien calibrado, tan bien hecho, que nosotros incluso estábamos ahí, ¿cierto? Dice, se puso de pronto de pie y huyó a aquel lugar, de aquel lugar, sintiendo vergüenza y horror. Este pasaje bíblico no dejó nunca de ejercer poderosa influencia en su alma. Desde entonces vio con más claridad que nunca el engaño que significa para el hombre confiar en sus obras para su salvación, y cuán necesario es tener fe constante en los méritos de Cristo. ¿Méritos de quién? De Cristo, ¿para qué? ¿De forma qué? Completa y total. ¿De qué? Del pecado. ¿Mm? Al apartarse de Roma sus miradas, su corazón se apartó también. Y desde entonces lo separó, la separación se hizo más pronunciada hasta que Lutero concluyó por cortar todas sus relaciones con la iglesia papal. Fue progresivo el proceso. Así como nosotros hemos llevado a un término, un proceso de separación con Roma, ¿cierto? Porque no es fácil.
¿O a quién le ha sido fácil separarse de Roma? Que haya nacido en Roma, en la Iglesia Católica. Es duro, ¿cierto? Señor, nunca. Pero entonces, ¿qué tan fácil es, por ejemplo, compartir con personas que están allá? Es difícil, señor. Eh, por favor, un momentico más para que escuchemos el comentario. A ver, la historia de Martín Lutero no es simplemente una historia, es simplemente un relato para que nosotros también individualmente lleguemos a esa misma experiencia por la que pasó Lutero. Que el perdón de sus pecados no era bajo el cumplimiento de unas ordenanzas y de un plan maquiavélico del sistema romano papal. Sencillamente es detenernos ante la escalera y decir, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Quién es el que lleva mi pecado? ¿Quién es el que puede perdonar mi pecado? Y entonces repetir lo que Martín Lutero dijo: el justo por la fe vivirá. Amén. Y cuando lleguemos a esa sentencia, podríamos descubrir de que ciertamente el enemigo de la fe de Jesús es un sistema político religioso. Amén. Gracias, hermano. Esta es una partecita de tomada del Congreso de los Estados Unidos, la librería del Congreso de los Estados Unidos. Está escrito por David B. Morris, es especialista en el área alemana, división europea de esa librería, y dice el título: Martín Lutero como sacerdote hereje y criminal, porque pensaba que Roma era ¿quién? El anticristo. O sea, prepárese porque a usted lo van a llamar ¿cómo? Hereje y criminal. ¿Y qué va a significar eso? Pues tenemos que ver la historia que pasó cuando el sistema papal tenía todo el poder y lo va a volver a tomar, y eso va a ser el dictamen o la sentencia para todos aquellos que crean que el papado es la bestia de Apocalipsis 13, la gran ramera de Apocalipsis 17, el cuerno pequeño de Daniel, la gran ramera, el hijo de perdición o el anticristo. Y pues les voy a mostrar porque este año se cumplen cuántos años de la dieta de Worms, en la cual se excomulgó a Martín Lutero. 500 años. Dice, esto es Lutero como el sacerdote. Cuando publicó sus tesis, Lutero era un sacerdote de 34 años y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, una institución provincial que había sido fundada solo 15 años antes. La mayoría de las representaciones de Lutero publicando su tesis muestran a un monje desafiante balanceando su martillo contra la puerta de la iglesia, pero la escena representada aquí, que es esta, aquí es probablemente más precisa. Un asistente publica las tesis mientras Lutero las discute con un colega. Lutero compuso sus tesis en latín y las pensó como base de una disputa o debate académico sobre las indulgencias papales. Colocar un anuncio de este tipo en las puertas de la iglesia que estaban afiliadas a la universidad era una práctica común en aquella época, o sea, era algo que era común. Pero él puso las tesis y les los desafió y les dijo a las personas: todos aquellos que quieran debatir esto, vamos a ir a la Universidad de Wittenberg y allá las vamos a discutir. Nadie se apareció, pero él publicó como una protesta eso finalmente contra Roma. Ya pasa el tiempo ahí, pues el artículo menciona toda la historia, pero más adelante dice: en los 3 años siguientes de la publicación de sus 95 tesis, o sea, ¿en qué año estamos? Lo publicó en el 517, más 3 años, ¿en qué año estamos? 1520. No solo persistió en su crítica a la iglesia, sino que la amplió a prácticamente todas las áreas de autoridad de la iglesia en la sociedad civil
y la fe cristiana. O sea, no solamente se metió con el tema de las indulgencias, sino se metió al rancho de Roma y puso a temblar a Roma. Un solo hombre. ¿Mm? Era honesta su apreciación del justo por la fe vivirá. ¿Qué va a pasar cuando un pueblo ordenado como Dios lo ve en Joel, un pueblo ordenado, sea educado y sea preparado para creer en la fe de Jesús? En creer en Jesús. Mientras tanto, las prensas alemanas apenas podían mantener la demanda de las obras de Lutero. La Iglesia Católica, por lo tanto, se enfrentó no solo a un desafío fundamental para sus instituciones y prácticas, sino a uno respaldado por la fuerza de una nueva teología. O sea, él abrió la nueva teología, que es la teología bíblica antigua, que el justo por la fe vivirá. O sea, si yo pongo mis pecados sobre el Cordero de Dios, me va a salvar, porque ya no quedo yo con los pecados, sino se los coloqué ¿a quién? Al Cordero que me puede portar mis pecados, al portador de pecados. Y eso es parte de lo que Satanás quería o ha querido por medio del sistema papal hacer, es quitar la transferencia o la autoridad que tiene Cristo para quitar pecados y transferirlos a ese poder o a ese sistema. Y ya, como les digo, no solamente es transferirlos a un sistema, sino que yo mismo me crea autosuficiente y autosalvador, y resulta que el pecado se va a quedar acá. Hay que quitarse, hay que entregar ese pecado. Sigue la historia, la bula del anticristo. Poco después de la disputa de Lutero con Eck en Leipzig, circularon rumores de que Roma estaba preparando una bula papal o decreto condenando al reformismo de Lutero como herejía y amenazándolo con la excomunión. O sea, aquí nosotros lo vemos en el pasado el nombre de hereje y como que ni nos va ni nos viene. Pero una persona que era declarada por el sistema papal era digna ¿de qué? No, de muerte. Donde lo encontraran, como lo encontraran, como una presa de cacería, donde lo encontraran, podía ser ¿qué? Muerto. Lutero no estaba seguro de si la rumorosa bula era una treta inventada por Eck para amenazarlo con la sumisión o un genuino edicto papal. En el texto contra la bula del anticristo, así lo llamó él, el Papa estaba haciendo una bula, que es como un documento oficial de ellos. Y Lutero se le adelantó y lo llamó la bula del anticristo, o sea, como lo llamaba Lutero al Papa. Y por sostenerse en esa posición, él fue considerado un digno de muerte. Lutero lanzó un ataque preventivo y condenó a quien quiera que haya escrito esta bula como el anticristo. Desafió a Eck y a sus críticos a mostrar que o soy un hereje o ustedes se tienen que secar el escupitajo. O sea, es como que lo escupieron a él, y si era lo contrario, si él podía demostrar que era un hereje, pues ellos tendrían que limpiarse su escupitajo. Y esta es la bula, esto está documentado, se llama Contra la bula del anticristo, fue escrito en 1520 por Lutero allá en Wittenberg. O sea, ya para esa época, hermanos, ya era claro quién era el anticristo. Y hizo otra obra que se llama La Iglesia como Babilonia, una obra que muestra vívidamente el creciente distanciamiento de Lutero de la Iglesia católica. El cautiverio babilónico de la Iglesia fue publicado solo unos meses después para la nobleza cristiana. Con la bula papal en perspectiva, el cautiverio babilónico marca el cambio de Lutero de la Reforma a una ruptura revolucionaria con Roma. O sea, cómo
¿a quién consideró él como Babilonia? A Roma. Y eso es lo que pensaban antes de la Reforma, durante la Reforma y después de la Reforma. Y ahora pues ya es sentenciado él, ya por medio de la dieta de Worms, llegamos al día 18 de abril de 1521, dice, declarado un hereje por la Iglesia, el Sacro Imperio Romano trató a Lutero como un proscrito. En la dieta imperial de Worms, convocada en abril de 1521, Lutero se aferró a sus puntos de vista. O sea, creyó y se mantuvo que Roma era quién. ¿Qué era quién? ¿Qué más? El hijo de perdición, la gran ramera, el cuerno pequeño. Todo eso es lo que piensa un hereje para la Iglesia Católica. Y la profecía nos dice que ese poder va otra vez a retomar el poder. Esto es la dieta de Worms allá en 1521. Y pues está Lutero ante la dieta de Worms, donde estaban todos los magnates, los príncipes de Alemania, porque allá pues había como subreinos, por decirlo así, y todos ellos estaban apoyando a Lutero. Entonces, nosotros como movimiento adventista, ¿qué pensamos? ¿Qué sabemos de esto? Ya esto lo he compartido, voy a ir rápidamente. ¿Será que le tenemos que preguntar a quién para saber quién es el anticristo, qué es el cuerno pequeño, qué es el hijo de perdición? ¿A qué fuente debemos ir? Dice 2 Reyes 3:11, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por él? ¿Tenemos un profeta? ¿Quién es esa profeta? Elena de White. Entonces preguntémosle a ella qué piensa ella de quién es el anticristo, quién es la bestia, quién es la ramera. Y solamente yo les digo, esto es pues un resumen, pero voy a ir muy rápido. Voy a comentarle los textos y casi la mayoría están en qué libro. En la gran controversia. Y ese libro es el libro que Satanás más odia de todo lo que ella escribió. ¿Por qué? Porque lo desenmascara a él y a su sistema, que es el sistema papal. Entonces dice, esta venencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre pecado, predicho en la profecía como poniéndose a Dios, ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Este gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás. Aquí vemos, dice, el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo. En tiempo del dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el misterio de iniquidad, el inicuo, y dice ella, representa a qué poder? Al papado. O sea que ella es protestante, y según la Iglesia Católica ella es una, muy bien Eduardo, una hereje. ¿Digna de qué? De muerte. Entonces yo voy a ir resaltando lo que ella menciona, es el anticristo, es el hijo de pecado, y ahora vamos a seguir otro texto. El Papa es el anticristo, la gran controversia, página 132. Página 133. Cada día comprendo mejor, dijo Lutero, la difícil que es para mí, pero cada día comprendo mejor lo difícil que es para uno desprenderse de los escrúpulos que le fueron imbuidos en la niñez. Y aquí está el tema de que todos hemos crecido en el catolicismo, la mayoría. Cuánto me ha costado, a pesar de que me sostiene, cuánto no me ha costado, a pesar de que me sostiene la Santa Escritura, convencerme de que es mi obligación encararme yo solo con el Papa y presentarlo como ¿quién? Como el anticristo. ¿Era Lutero protestante? ¿Cómo lo consideraba Roma? ¿Y digno de? Muy bien. Dice Apocalipsis, la gran controversia, página 379.
la mujer Babilonia de Apocalipsis 17, o sea que aquí ya vemos aquí lo que nos dice Babilonia 17, es quién, es el papado, misterio, Babilonia la grande, madre de las rameras, es Roma. Ustedes pueden aquí leer todo el texto, solamente pongo la referencia, o sea que Lutero pensaba que, y Elena de White sabe y cree que Babilonia es quién, Roma. O sea, ella es digna de qué, porque es una qué, porque piensa diferente que ella. Sigamos, la gran controversia, página 434. En el capítulo 13, versículo 1 al 10, se describe otra bestia, parecía un leopardo, el cual el dragón dio su poder, su trono y su autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa a quién. O sea que ella cuando dice que es la bestia, Apocalipsis 13, es una qué, digna de qué. Recuerden eso porque va a haber una pregunta al final. El número de la bestia. Esto está tomado del comentario bíblico adventista, o sea que los adventistas dentro de su literatura, no solamente de Elena White, sino todo lo que sabemos, consideramos al sistema papal como quién, como el anticristo. El número 666 dice, esta interpretación está basada en la identificación del Papa como el anticristo, concepto que se expuso claramente en la Reforma. Aquí como que los escolásticos y los estudiosos adventistas tratan de decir eso como que fue en el pasado, pero resulta que Roma no cambia. Y ya nosotros debemos tener esa posición clara, porque eso hace parte de lo que va a ser el conflicto que se avecina, hermanos, y por eso les digo, hermanos, prepárense, porque el 2021 es un año de confrontación contra el pueblo de Dios. Por eso pues hay que prepararse. Dice aquí, esto lo toman, los estudiosos adventistas lo toman de un comentario que hace Andreas Ilwick en La fe profética de nuestros padres, y resulta que en ese libro, escrito en 1612, está la correspondencia a la identificación del Vicarius Filii Dei como el anticristo. Página 11 habla del Vicarius Filii Dei, en la página 15 habla del 666 y habla del número del anticristo. Después les podemos explicar a ustedes qué significa, pero eso lo escribe la hermana White en el libro de la gran controversia, y ahí aparece el nombre del pontífice de Roma como el anticristo. O sea, eso lo ha sabido todo el mundo. Ahora, sigue diciendo ella, la teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia. Habla del falso día de reposo que Roma cambió del sábado al domingo. También dice, si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios, si aceptamos falsas doctrinas porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia. Estamos bebiendo del vino de sus abominaciones. O sea, no significa que por traición usted va a ser salvo, sino usted va a ser salvo ¿por qué? Por la fe. Entonces, no va a valer que usted se presente ante Dios y usted le diga, no es que mi papá me enseñó, no es que mi papá me dijo, y es que mi papá o es que mi mamá. No va a haber justificación, porque Dios ha tenido la medida suficiente para darla a cada persona para que tome una decisión consciente. Y aquí no somos bebés espirituales, sino cada uno debe tomar una decisión consciente de lo que está sucediendo en este momento, de lo que significa su fe. ¿A quién creo? ¿A quién sigo? Bueno, entonces, exactamente. ¿Y fe en qué? Ahí está el texto que les he compartido. Entonces, ahí vimos que está la abominación desoladora, es el sistema papal, lo creían los reformadores y lo cree Elena White, y nosotros lo creemos también. ¿Por qué? Porque lo dice la profecía, porque lo dice la historia, porque lo dice la palabra de Dios. La teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de la abominación de Babilonia. Pero ya lo leímos esto, ya está. Entonces, punto por punto,
Los protestantes creían esto, los reformadores creían esto, y punto por punto Elena de White también lo cree. La pregunta es, ¿usted lo cree? Si usted lo cree, usted es un digno de... Prepárense, hermanos, porque este año va a ser un año turbulento. No estamos preparados para eso que viene. Porque, ¿qué pasa con nuestra experiencia? Nos da miedo repartir un libro, nos da miedo compartir. ¿Por qué? Ah, y todavía no está la guillotina encima de mi cabeza. Y ya tengo yo miedo o ya tengo yo temor de hablarle a las personas. ¿Mm? Imagínese que usted se ha llamado un hereje. ¿Qué pasaba con los herejes? ¿Qué pasaba con las propiedades de los herejes? Se les quitaba todo. ¿Estamos preparados para eso? Hay que cuestionarse, ¿no? A eso, ahí van catalogando. ¿Estamos preparados para eso? ¿Qué tal que este año sea el año que seamos llamados herejes? Porque la Iglesia Católica ya tiene catalogada a quién como hereje. ¿A quién? Al protestantismo y a todos aquellos. ¿Y tiene catalogada a Elena de White como hereje? Sí, ahorita les voy a mostrar ya un artículo oficial. Entonces, ¿el protestantismo, la reforma comenzó o terminó con Lutero? ¿Cuántos años antes de Lutero se habló se creía que el anticristo era el sistema papal? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años le ponen? Bueno, hubo gente que entró ya directo, pero como tal, dice, en los Países Bajos se levantó muy temprano una herética protesta contra la tiranía papal 700 años antes de los tiempos de Lutero. Eso significa que para 1517 menos 700 da 815 después de Cristo, ya se identificaba a Roma como Babilonia y lo consideraban como tal. O sea, pero eso fue lo que dice Nico con relación, por ejemplo, en el tiempo del año 400 habían ya escuelas que se enseñaba lo que era un verdadero protestantismo y les enseñaban quién era Roma. Pues digamos, Roma pagana primero es la fase y después viene Roma papal. Después de Roma papal, cuando empieza a fortalecerse, ya se comenzaron a ver las evidencias de quién era ese poder. Y eso arrancó en el año 538, cuando tuvo el poder, ¿sí? Pero ya, acuérdense que el sistema romano le hereda a Roma papal todo el paganismo que había en su medio. Entonces, este libro está lleno de referencias históricas. Por ejemplo, aquí dice, los santos profetas llamaron Babilonia y aseveraron que era divina, se iguala al cielo, se envanece de poseer ciencia inmortal y finalmente sostiene, aunque sin razón, que nunca erró ni puede errar jamás. Aquí hay una referencia que es un libro que se llama La historia de la Reforma y en los Países Bajos, que está el libro citado en el libro de la gran controversia, estos libros existen físicamente, usted lo encuentra por ejemplo en esta dirección, ese libro dice específicamente lo siguiente, dice la historia de la reforma y otros asuntos, en la página 125 dice, el Espíritu Santo es el edificador de las iglesias en todos los ámbitos del mundo, la ciudad de nuestro Dios, de la que somos ciudadanos, abarca todas las partes del cielo, y es mayor que la de los santos profetas llamaron Babilonia, y que aseverando ser divina, se iguala al cielo, se envanece de poseer ciencia inmortal, y finalmente sostiene, aunque sin razón, que nunca erró ni puede errar jamás. Entonces, todo el mundo protestante sabe quién es el sistema papal.
Nosotros no podemos congeniar con ese sistema porque vamos a terminar mal. Ellos son dos arzobispos de Colonia y Treves que le dijeron eso al Papa Nicolás. Ustedes son Babilonia. Ese es el tono que debe tener un protestante. Y preparémonos porque si usted es un hereje, lo van a excomulgar. Y este es el año de la comunión de nuevo. El 2021 va a ser el año decisivo para que todo aquel que considere que Roma es el anticristo, que Roma es el sistema, que es Babilonia, que es la ramera, va a ser considerado un qué. Y no va a estar en la comunión, por lo tanto va a ser tildado. Estamos empezando enero. Y este es el año de la comunión, del ecumenismo global, otra vez. Y se va a quitar el epíteto, el letrero de todas las iglesias evangélicas protestantes. Van a borrar, van a querer eliminar todo rastro de la palabra anticristo referida a quién? Al sistema papal. Este es el año de la comunión, el año del ecumenismo completo con todas las religiones. Este es el gran reseteo que les dije a ustedes que iba a pasar. Entonces, preparémonos porque este es el año en el cual se nos va a preguntar, ¿usted qué cree del sistema papal? Y ya no va a ser a nivel organizacional, porque como lo vamos a mostrar, la Corporación Adventista del Séptimo Día ya está en el movimiento ecuménico. Ahora la pregunta ya no va a ser a nivel global, a nivel corporativo, porque ya a la iglesia se le hizo esa pregunta y no supo cómo responder, o respondió mal, pero ya es cómplice de ese delito de falsa interpretación, o sea, digamos, de no interpretar adecuadamente la profecía, ya sea por conciencia o por ignorancia. Dice, esto es un libro, por ejemplo, lo que piensan los bautistas antiguos. Esto está tomado de un documento de 1765, en el cual unos bautistas creían quién era Roma. Dice, el Papa de Roma, ese anticristo, ese hombre pecado e hijo de perdición. Eso lo sabían todas las iglesias protestantes antes de que se diera 1844. Por eso es que 1844 es una fecha tan importante para nosotros los adventistas, porque marcó la separación con el mundo, y el mundo evangélico protestante quedó en tinieblas con relación a quién era Roma. Pero la iglesia adventista o el movimiento adventista, el remanente adventista, entendió por medio de la profeta, recoge todo lo que el protestantismo creía, veía, y por inspiración de Dios lo trae al presente, desde el tiempo de la prerreforma, el tiempo de la reforma, el tiempo de la posreforma, lo trae a nuestros días para que no tengamos excusa. Cualquier persona, niños, ¿quién ha leído el libro de la gran controversia? Un capítulo. Un solo capítulo. Oh. Carlos Daniel, tienen que leerlo. ¿Tú? Y entonces, hay que leerlo. ¿Tú sí? ¿Qué capítulo leíste? Bueno, vamos a hacer la tarea. Papitos, por favor, repasen, porque los niños eran enseñados por sus papás a saber quién era este sistema, para que se preparen. Bueno. Y el mundo protestante en el 2015 dice, enarbolando una cantidad de personajes, dijeron, hermanos y hermanas, la protesta de Lutero terminó.
¿con qué descaro dicen eso y con qué autoridad lo dicen? Porque el mundo protestante ya dejó de protestar. Todo aquel que levante la voz para ir en contra de Roma ha sido silenciado. Ahora estamos nosotros en como pasmados, ¿no? En lo que está sucediendo en este tiempo. Pero en el 2021, hermanos, se va a volver a recordar lo que sucedió. ¿En dónde? Con la Reforma, especialmente ¿con quién? ¿En qué época? En abril 18 de 1521. Hoy estamos, en este año estamos conmemorando 500 años. Ya en el 2017 se conmemoró los 500 años de Lutero en la tesis. ¿Y dónde estaba el pueblo adventista? En la misma catedral donde se firmó una declaración conjunta entre los luteranos y la Iglesia Católica, estaba el representante de la Conferencia General asistiendo a la capitulación de los luteranos. Eso es una noticia pues que la compartimos ya. ¿Es cierto que la protesta terminó? Alabado sea Dios porque no ha terminado, porque significa que si usted está recibiendo esta instrucción de que Babilonia es el anticristo, que el cuerno pequeño es Roma, que la gran ramera Apocalipsis 17 es Roma, significa que la protesta no ha terminado. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Y solamente nosotros, Eduardito, ayudar a preparar a otros. Septiembre 25 del 2015, de anticristo a hermano en Cristo, ¿cómo los pastores protestantes ven al Papa? O sea que el mundo entero sabe quién es el anticristo, ¿sí o no? Porque le dicen de anticristo a hermano en Cristo. ¿Sí entienden el titular? Los protestantes están diciendo, este es el anticristo, pero ya no es más anticristo. Y resulta que Roma no cambia. Entonces, ¿quién cambió? Los protestantes son los que han cambiado. Porque Roma no cambia, Roma es inalterable. Roma se ufana de no cambiar, de ser infalible. Entonces, ¿quién tuvo que cambiar? Y eso lo dice la hermana White. Roma no se ha movido. Los que se han acercado han sido los protestantes. Más de la mitad de los pastores evangélicos dicen que Francisco es su hermano en Cristo. Entonces, ¿en dónde está la mente del protestantismo ahorita? Ya ha bebido el vino de Babilonia. No la reconoció y pues está llevando las consecuencias. 1000 pastores protestantes senior, o sea, de alto nivel de jerarquía, dicen que ya Francisco es el hermano en Cristo. Y si él se arrepiente, si él confiesa, si él denuncia su sistema, pues eso será un asunto diferente, pero sabemos que pues, antes de que eso pase, algo le sucede a él, si es que en verdad se convierte y si es que en verdad se arrepiente. Entonces allá está, el 63% de los pastores lo ven con buenos ojos. Y pues eso es la triste realidad de lo que nos acompaña a nosotros también como protestantes adventistas. Entonces, esta es la firma de la capitulación. Esto sucedió en octubre 31 del 2016 en Suecia. Este es el representante de la iglesia luterana y este es el representante de la iglesia católica, en el cual se dijeron, ¿saben qué? Ya no hay diferencia, ya estamos en común. Ya dejamos de creer que ustedes son ¿quién? Que es la ramera, que es el hijo de perdición. Ya no creemos eso. Pero ¿por qué es importante, hermanos? Porque este año va a darse un evento en el cual vamos a identificar qué organización, qué denominación, ya esto es la última oportunidad que se va a dar para saber en dónde estamos parados y vamos a ver qué tan solos estamos, qué tan pequeño es el remanente.
Este año lo vamos a saber porque están preparando eso. Todo el movimiento ecuménico que ha estado trabajando poco a poco, paso a paso, para llegar a este punto, va a ser probado en este tiempo. Y recordemos esto que está dándose como preaviso, las conmemoraciones. Aquí está la evidencia de un documento de Suecia, de un periódico de Suecia, en el cual dice el Papa en la Catedral de Lund, y tenemos toda la lista de invitados, y adivinen quién estaba allá. Ganon Diop, el representante, y ahí está en sueco, está el original, está la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto ya lo he compartido, pero por eso les digo para que usted sepa y prepárese. Entonces, esto sucedió el 31 de octubre, de pronto usted no lo alcanza a ver, pero pues allá en las fotos de la fuente oficial de Vaticano está allá el señor Ganon Diop. Él está allá. Entonces, allá está, de pronto porque hay mucha luz, no se alcanza a ver, pero allá está el representante de la Conferencia General, no representando a él mismo, sino él está representando a todo adventista del séptimo día. Por eso es que nosotros no debemos estar cifrados en este momento en ninguna organización, ni en ningún principio eclesiástico, social, político, religioso, sino debemos estar completamente ceñidos nuestro entendimiento a tomar decisiones basado en un escrito. Está no por lo que piense mi mamá, no por lo que piense mi hermano, no por lo que crea mi mamá ni mi papá, sino por lo que yo creo. Eso es lo que va a poner a temblar al sistema papal. De nuevo, un Lutero hereje, dispuesto a morir como Hus y no como Jerónimo, a pesar de que gracias a Dios Jerónimo se arrepiente y extendió su martirio un año más, y él dijo hubiera preferido morir un año atrás. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos el tiempo en el cual estamos viviendo. Enero 3 del 2021, 500 años después de la excomunión de Martín Lutero, una oportunidad para el cristianismo ecuménico. O sea que, ¿quién tiene clara esa fecha? Roma. Una herida de 500 años que por un pueblo que sostenga la verdad bíblica, que sostenga la verdad de la profecía, es la piedra en el... Ustedes, cuando ustedes están caminando y hay una piedra chiquita en el zapato, ¿estorba? A pesar de que usted pueda ser un gigante de 2 metros, su pie de buen número, pero una piedrita ahí en el zapato, ¿qué le genera? Molestia. Resulta que ese remanente desde el tiempo de Lutero cada vez ha ido ¿qué? Mermando, 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 mermando. Y estamos en la fecha actual y ese remanente sigue pensando y identificando quién es el sistema papal. Y adivinen quién es la piedra de tropiezo del sistema papal. No va a estar tranquilo hasta que elimine a ese remanente. Y yo podría estar hablándoles a ustedes de cosas hermosas, de pasajes hermosos de la Biblia, pero resulta que los tiempos están tan a la sazón que tenemos que elevar una voz de alerta para el pueblo de Dios, para que nos preparemos, porque seguimos creyendo que esto va a ser un año más, seguimos creyendo que ya estamos, como dicen, ¿no? Algunos letreritos que recibí por ahí en los mensajes, empezó el 2021 y ya estamos pensando en ¿qué? El 24 de diciembre de este año. La natilla y los buñuelos, ¿sí o no? Porque ha sido tan arraigado todas esas costumbres dentro de nuestra... que nos cuesta trabajo. La familia, los regalos, la reunión, los paseos, todo eso nos lo han acomodado ahí, hermanos, y el sistema papal que creó la Navidad
este año se la robó a todo el mundo y todo el mundo quedó desconcertado. Este poder es tan poderoso actualmente, hermanos, que hizo eso. ¿Han pensado ustedes en eso? Encuarentó al mundo, encuarentenó al mundo, le cambió todo, la política, la religión, la sociedad, la tradición, todo lo cambió. Él mismo creó el sistema de la creencia de la Navidad. ¿Y por qué él la crea, la quita? Tiene esa autoridad todavía. Está vivo ese poder. Y está preparado y está buscando a esos qué? Herejes. ¿Cierto? Entonces, esa es la base. Dice, sigue diciendo, esto es la dieta de Worms. El primer gran cisma de la Iglesia Católica se hizo oficial en 1521. O sea, que es un cisma, una herida grave que recibió el sistema papal. El Papa excomulgó al iniciador de la Reforma, Martín Lutero. El monje se había referido al pontífice como ¿quién? ¿Usted cree que Roma, el pontífice de Roma, es el anticristo? ¿Por qué lo dudan? Claro, pero prepárese porque eso fue lo que le hirió al orgullo del sistema papal que lo señalara como lo señala la profecía bíblica. Estos son títulos de la profecía bíblica y podemos pasarnos una semana yendo versículo por versículo de los 12 atributos del sistema papal, como el anticristo, el cuerno pequeño, la bestia, la ramera. Todo está documentado en la Biblia y en la historia. La pandemia, sin embargo, no solo se interpone en el camino de los esfuerzos ecuménicos. Entonces, ¿qué es lo que se está interponiendo para la verdadera unidad? Esto de la pandemia fue un ejercicio de unificación y masificación de todo el mundo, para que piensen igual, para que actúen igual, para que se muevan igual. Todos con bozal, todos sin bozal. Todos con vacunación, todos sin vacunación. Eso es una manipulación global de las mentes y eso lo debemos ver en el contexto de la profecía porque se acerca la crisis, la última crisis mundial, que tiene que ver con la marca de la bestia. ¿Es domingo o sábado? La gente dice, pero eso es fácil. Pero el enemigo es astuto, es una serpiente. Es un lobo, es un león rapaz. Y está presto a devorar al pueblo dormido. Estamos agradecidos por los desarrollos positivos hacia el ecumenismo entre las iglesias evangélicas y católicas que han llevado a un sentido más profundo de comunidad entre ellas en los últimos años. Esto es de enero del 2021, enero 3. ¿Hoy qué fecha es? ¿Hace cuántos días? Esto no es de 1500, hermanos, esto no es de 300 años, esto es de hace 6 días. Para que usted sepa lo que se aproxima como tormenta sin que podamos percibirla. Dice, los eventos que rodean la dieta de Worms son de gran relevancia para la historia de la iglesia y la historia de la reforma, o sea que tienen claro lo que pasó con Worms, lo que pasó con Lutero, lo que pasó con Hus, lo que pasó con Calvino, con Tyndale, con Knox, todos los reformadores, eso lo tiene claro Roma, o sea, ella lo tiene aquí. ¿Y dónde lo tenemos nosotros? Olvidado. Dice aquí, ¿dónde está? Aquí. Bueno, muy bien. Dice, con respecto al ecumenismo moderno, estamos agradecidos de que las disputas del pasado hayan sido superadas. Y resulta que no, eso es para ellos, pero no para nosotros. La disputa sigue. Claro, dice, sin eliminar los temas de la excomunión y la designación como anticristo, una comunidad más cercana entre las iglesias evangélicas y católicas es impensable. O sea,
¿Qué tiene que zanjarse? Primero la excomunión de Lutero. ¿Cuándo se va a dar? Perdón, a quitar la excomunión de Lutero. ¿Cuándo se va a dar? En este año, en abril 18, ya se va a quitar la excomunión de Lutero. ¿Por qué? Porque los luteranos ya no creen que el sistema papal es el anticristo. ¿Sí? Pero dice la designación como anticristo, o sea que todo aquel que considera el sistema papal como anticristo en este año va a engrosar la fila de los ¿qué? Herejes. Enero 3 del 2021. Para que usted entienda en dónde estamos parados. Y esa conmemoración se va a dar en abril del 2021. Los 500 años de la excomunión de Lutero. ¿Qué va a pedir la iglesia luterana? Que a Lutero se le devuelva otra vez ¿qué? La comunión, ya él murió. Pero para ellos es tan vital que otra vez vuelvan a ser de Roma, que los mismos protestantes están diciendo, ponme otra vez las grilletes, yo quiero ser esclavo otra vez. ¿Y qué va a decir, qué va a pedir la iglesia católica a cambio? Que ya no sea llamada más como. Pero es el anticristo, es el cuerno pequeño, es el hijo de perdición, es la ramera. ¿Estamos dimensionando el tema? Eso es lo que le espera al pueblo de Dios. Y la convulsión política de Estados Unidos, la convulsión social en todo el mundo, la convulsión económica, todo eso es parte del caldo de cultivo para una revolución que va a estallar de manera sorpresiva. La social, la repartición, y eso es lo que Papa Francisco ha estado haciendo, manipulando las mentes para decir, ¿sabe qué? El sistema capitalista, el sistema social comunista fracasaron, ahora necesitamos un comunitarianismo, se llama, ese es el nuevo título que le van a dar, y ese es el gran reseteo que se va a dar. Y la Iglesia Católica en enero 9 del 2020, hace exactamente un año, ¿qué dijo? Herética de la semana. ¿Y quién es? Elena White. Herética. Una hereje. Si usted tiene un libro de ella, ¿qué pasaba cuando alguna persona tenía un libro de un hereje, por ejemplo de Martín Lutero? Quemaban el libro y lo quemaban a él, o lo llevaban a la Inquisición a ver, ¿y usted por qué tiene el libro? Ahora entienden ustedes que va a llegar un tiempo en que va a ser, si nos cuesta trabajo ahorita repartir ese libro, compartir ese libro, ¿qué va a pasar en un futuro cercano? ¿Nos va a dar qué? Pánico. Eso es el resurgimiento de este poder otra vez, señor. Un delito, claro, para que se dé la unidad, dice, tienen que quitarse, a ver, aquí hay otras cositas que decía, bueno, sí, la forma de volver a la comunión es eliminar el tema de la excomunión de Lutero y la designación como anticristo. Los luteranos ya no van a reconocer al sistema papal como el anticristo. Los bautistas ya no reconocen. Usted pregúntele a un bautista, cualquier denominación religiosa, evangélica, protestante, pregúntele quién es el anticristo. Y lo ponen en el futuro. Se comieron la interpretación futurista jesuita del futurismo. Y ahí están, han hecho, Héctor haga la tarea, pregunten a cualquier persona de la misma denominación, de cualquier denominación cristiana, ¿quién es el anticristo? Y no sabemos. ¿Mm? Pero a Elena de White sí la tienen fichada. Y ya ella murió. Ahora, ¿a quién tienen fichados? A los que creen en la profecía.
La década de 1830 fue una época tempestuosa para el protestantismo americano, desde los fogonazos del segundo gran despertar hasta la continua marcha del unitarianismo. Para aumentar la emoción general, un profeta bíblico que se describe a sí mismo, William Miller, habló de la venida de Cristo. ¿Y qué pasó en ese momento? Ellos tienen claro la gran chasco, la gran decepción de 1844. Ellos nos tienen ubicados. Y tienen ubicada a Elena de White. Entonces, ¿qué va a pasar cuando usted en un futuro cercano vea los letreros en los periódicos? Prohibido la lectura de Elena de White, cualquier libro de ella. Y ella tuvo esa visión. Lo que va a suceder muy pronto, esa visión se va a cumplir muy pronto. Sus libros fueron proscritos, porque hablaron, dice ella, porque hablaron contra mi ley, contra la ley, contra la orden de ellos, contra los jesuitas. Muchos volvieron a las denominaciones de las que habían venido y muchos más se unieron a los agitadores. Entonces, ¿cómo lo van a llamar a usted? Pero un remanente retuvo la fe en Miller que el mismo Miller no tenía. A la cabeza de muchos ellos surgió Elena de White, nativa de Maine poco después de la segunda debacle de Miller en 1844, recibió la primera de las más 2000 visitas que dijo tener de Cristo. Dijo tener, no es lo que ellos creen. Ella fue capaz de inspirar a muchos de los remanentes adventistas, como los seguidores de Miller se llamaban a sí mismos, con una nueva visión. Y está diciendo la verdad, pero para denigrar a Elena de White. Pero ¿cuál fue la visión que recibimos? El santuario. 1844, las 2300 tardes y mañanas. Se retoma el santuario, la purificación del santuario, la visión del santuario. Para el mundo eso fue locura. Para los evangélicos es locura. Se quedaron en Babilonia y ya no ven a Babilonia porque está borracho. El sistema papal los ha emborrachado. Ya no saben quién es el anticristo, ya no sabemos quién es la bestia. Y eso va a ser una gran pérdida para todas las personas que desafortunadamente sigan en el engaño. Sus continuas revelaciones formaron la base de la doctrina sobre la cual ella y su esposo James fundaron la iglesia adventista. Ellos no fueron los fundadores de la iglesia adventista. Ellos entendieron qué había significado 1844 y de todos los que esperaban la venida de Cristo, solamente un remanente, que fueron 50, sostuvieron su verdad, sostuvieron la verdad bíblica, su fe en que había algo que no habían entendido y pudieron descifrar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que el santuario iba a ser purificado. Y eso les abre otra vez la perspectiva, les abre el templo de Dios, ven el arca y que efectivamente Cristo iba a pasar a ser el intercesor ante el Padre Celestial para comenzar la obra de borrado de pecados, porque ya el Cordero de Dios, el inmolado de Dios, había pasado al lugar santo, al lugar santísimo, para comenzar la fase de expiación de pecados de toda la tierra. Y resulta que por no estar siguiendo la secuencia profética, el mundo entero puso sus manos sobre otro Cristo, que es el anticristo, pone sus pecados, confiesa sus pecados en las cajas confesionarias, a un sacerdote, a un humano, negando lo que Dios está haciendo, lo que Cristo está haciendo como el Cordero de Dios, el portador de pecados, y Satanás en su plan maquiavélico hace que todo el mundo esté postrándose ante el papado, colocando sus pecados ante el papado. Se olvidó quién es el anticristo, porque el anticristo significa alter Christos, o sea, otro Cristo. Y si Cristo es el portador de pecados, yo acepto al papado como el anticristo, significa que yo estoy colocando sobre él mis pecados,
y desafortunadamente los pecados no van a llegar al cielo, no van a ser confesados, no pueden ser borrados. Eso fue lo que sucedió en 1844, pero el mundo lo vio como una gran decepción y aparece Elena de White como una hereje. Es el título, hermanos, lo dice ellos. Herética de la semana, Elena de White. En otro artículo mencionan a Juan Hus como el hereje de la semana. Bueno, la reforma no terminó con Lutero, como algunos suponen. Debe continuar hasta el fin de la historia del mundo. El reformador tenía una gran obra que hacer al reflejar sobre los demás la luz que Dios había permitido que resplandeciera sobre él. Pero no recibió toda la luz que se debía dar al mundo, porque él siguió guardando ¿qué día? El domingo. Desde esa época hasta ahora continuamente ha estado brillando nueva luz sobre las Escrituras y se han ido desarrollando constantemente nuevas verdades. Entonces, la tarea que comenzó Lutero, ¿quién la debe terminar? Usted y yo. Pero prepárese porque usted va a ser llamado ¿cómo? Digno de muerte. Por eso Apocalipsis 12:17, lo dijimos otra vez, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente. Ellos mismos en el artículo que les acabo de mostrar hablan de un remanente, de un residuo. Ese es el residuo que va a sostener la verdad en los mandamientos de Dios, va a obtener victoria sobre el pecado porque tiene la fe de Jesús y esa es la verdad que debemos pronunciarla y compartirla. A los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, o sea, tienen la fe de Jesús. Esto es lo que teníamos que entender en esta mañana. Ahora, esta es la interpretación que vimos, lo que decían los protestantes. ¿Quién es el siguiente hereje de la semana? ¿Yo? ¿Quién levanta la mano? Aquí están tomando la foto, ¿no? En el cielo. Ojalá que eso nos permita a nosotros sostenernos en este tiempo. ¿Quién es el hereje? Le van a decir a usted, ¿usted cree que Roma es el anticristo? ¿Usted cree que Roma es la bestia Apocalipsis 13? ¿Usted cree que Roma es la bestia Apocalipsis 17, es la gran ramera Apocalipsis 17? ¿Usted se retracta de lo que está diciendo? Va a perder todos sus bienes. ¿Está preparado? No estamos preparados. No estamos preparados. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Vamos a arrodillarnos, hermanos. Antes de eso vamos dice aquí esto para terminar. Nuestra única esperanza, si queremos vencer, vamos a terminar con esperanza, ¿está bien? Nuestra única esperanza, si queremos vencer, radica en unir nuestra voluntad a la de Dios y trabajar juntamente con Él hora tras hora y día tras día. No podemos retener nuestro espíritu egoísta y entrar en el reino de Dios. Un espíritu egoísta es aquel que dice yo tengo la verdad y me quedo con ella y no la comparto, ¿sí o no? ¿Cuántos van a repartir libros esta semana? Amén. ¿Quién más? A ver. ¿Quiénes son los valientes? ¿Cuántos son herejes? Vuelvo a repetir. El orgullo y el egoísmo deben crucificarse. ¿Estamos dispuestos a pagar lo que se requiere de nosotros? ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad sea puesta en conformidad perfecta con la de Dios? ¿Se acuerdan lo que pasó con Cristo cuando está en el Getsemaní? Se le ofrece la copa y le dice al Padre, Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Mientras no lo estemos, su gracia transformadora no puede manifestarse en nosotros. La guerra que debemos sostener es la buena batalla de la que. Lutero, ¿qué sucede? ¿Qué tuvo que enfrentar? ¿Qué sucedió cuando estaba subiendo las escaleras? Se acordó de que el justo, eso es lo que él entendió en su momento, pero nosotros hemos recibido más y más luz. Por lo cual también trabajo, dice el apóstol Pablo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí con esto termino. En la crisis suprema de su vida, Jacob se apartó para orar. Lo dominaba un solo propósito: buscar la transformación de su... ¿Por qué no estamos preparados para esta crisis? Porque el carácter no está preparado. Inclinaciones, mal comer, mal hablar, un mal obrar, un mal pensar, y el egoísmo no estando aún despojado, subyugado, sigue reinando ese yo, ese egoísmo, esa envidia, ese celo. Otra vez, hermano, aquí repita, por favor. Es que no estamos preparados, hermanos. Es triste tener que decirlo, es triste tener que reconocerlo. Pero así en medio de esta tristeza, en medio de esta incongruencia personal e individual, tenemos que tomar un momento de decisión en la vida. Yo no sé qué tan valiente podré estar hablando yo. No sé qué tan profunda sea mi convicción al tener que decirles que yo no estoy preparado. Pero no sé cuál es el propósito de Dios. Eso es lo que me alegra y eso es lo que me da esperanza. ¿Cierto? Amén. Esa es la esperanza, hermano. Aquí humanamente yo pienso, el Señor no me va a llevar al cielo. No ¿Por somos qué? capaces. Porque yo no estoy consagrado verdaderamente en esa piedad, en esa capacidad de llamarme cristiano. ¿Cierto? Pero yo confío en que Cristo me ayudará. Amén. Yo confío en que el Señor me seguirá dando la mano. Que aunque todo lo que nos pueda pasar, que va a ser triste, que va a ser doloroso, que va a ser catastrófico, que vamos a ver cosas que jamás han pasado por nuestros ojos o escuchado en nuestros oídos. Vamos a tener que ver morir muchos hermanos, mucha familia, mucha gente inocentemente. Pero a esas condiciones tengo que estar preparado. Amén. Martín Lutero fue claro: no me retractaré. Allá en la dieta de Juan, no me retractaré. Y si alguien quiere decir que yo tengo que retractármelo, demuéstremelo con las escrituras. Amén. De igual manera, es esa nuestra convicción. Demuéstreme que las palabras de Jesús, reveladas en su palabra, van a estar a mi favor o no van a estar a mi favor. Amén. Demuéstrenmelo. Y si es así, tengamos la plena seguridad de que toda la hueste celestial estará trabajando incansablemente por vernos todos juntos en el cielo. Amén, hermano. Aquí. Por eso esa es la fe de Jesús, no por obras, no porque somos buenos, no porque hemos hecho obras, sino por arrepentimiento y confesión de pecados podemos aceptar el plan. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes predicado. Por fe es lo único que podemos aceptar en esta hora, hermanos, una preparación necesaria para lo que se aproxima. Vamos a orar y vamos a tomar un descanso y les pido el favor que... hermano, aquí. Hermano César, hermanos todos que me escuchan, miren, hemos venido hablando de un personaje, casi 2 horas. Gracias, hermano César. ¿Cómo podríamos identificarlo fácilmente? Que los niños mismos se den cuenta. ¿Cuál es tu nombre, papá?
Brian. Si el niño dice que él tiene un nombre, ¿cierto? Con lo cual lo identifica y lo hace reconocer como Brian, de igual manera, ese personaje que has estado, hermano César, hoy mostrándonos, y que el mundo lo ha llamado anticristo, él tiene un nombre. Él tiene un nombre y está escrito en sus propias vestiduras. Ustedes saben que los sacerdotes se ponen un pedazo de trapo que se llama estola. Esa estola sale de la pierna derecha, le da la vuelta por detrás en la nuca y termina en la parte izquierda. Se llama estola. Y en esa estola está en letras de oro un título que en latín se llama Vicarius Filis Dei. Muy pocos conocen de esto, pero es fácil reconocerlo. Ustedes saben que en latín, el idioma latín, sus palabras, sus letras tienen también un equivalente, valor numérico. Y cuando sacamos el valor numérico de Vicarius Filis Dei, encontramos que está el número exacto para saber que ese Vicarius Filis Dei tiene un número identificado claramente en Apocalipsis, 666, número de hombre. el sistema papal. Si quisiera mostrar literal al latín, al español, Vicarius Filis Dei significa representante de Cristo en la tierra. Y a la luz de la Biblia, él no puede ser el representante, porque la Biblia dice que el verdadero representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Amén. Y no puede ser un hombre mortal, finito, pecador, asesino y sucio, como se es el sistema romano, papá. Yo no estoy hablando de un hombre, estoy hablando de un sistema. Amén. Y ese sistema ha sido constituido por 266 hombres que se han sentado en ese solio, en ese trono se han sentado. Y todos ellos van a ser juzgados por el mismo aliento de la boca de Dios. A él no lo va a matar ni un caballo, ni una guillotina, ni un cuchillo, ni una bomba. No, el mismo aliento de la voz de Jehová los matará. ¿Hasta dónde ha llegado la sabiduría divina para darnos a entender de que quien tiene derecho a acabar con ese ser o con esos seres es el mismo Dios, que le quitaron, le robaron su título? Son hombres que se creen dioses para sentarse como dioses, como Dios, en un mismo trono y hablar palabras contra el Dios Altísimo. Amén. Vicarius Filis Dei. Ese ser se llama Anticristo. Preparémonos, mi hermano. Ya vuelvo a reiterar, Amén. hermano César, y lo digo quizás con más ahínco y con más ardor. Amén. Porque usted es un hombre más pausado para hablar. Yo soy un poco más acelerado. Pero preparémonos, hermanos, porque estos días, estas horas que están por transcurrir, nos van a marcar y nos van a identificar. Preparémonos, el Señor lo dice 3 veces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1000 bendiciones. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas, por favor, para orar. Eduardo, pasa el micrófono, por favor. El micrófono. Bendito Señor Dios, Padre, Creador del cielo y de la tierra, te damos infinitamente gracias por este día que tú nos das. Te damos infinitamente gracias, Padre Santo, por traernos este tema tan maravilloso para descubrir quién es el que está sentado en ese solio, Señor. Porque el único que merece ser
atribuido esos atributos solamente a ti, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque aún lo sabemos. Pedimos, Señor, la unción de tu Espíritu para que todo el mundo lo sepa por medio de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, para llevar esa palabra, esa verdad que tanto el pueblo lo necesita, Señor. Esto es para que el que lo quiera tomar, Señor, en el nombre tuyo. Te damos gracias, Señor, por los que están reunidos, por los que ya han doblado rodillas delante de ti, por los que te han reconocido que tú eres el Salvador del mundo, no un hombre pecador finito, Señor. Perdónanos, Señor, si en un tiempo hemos transcurrido, Señor, a contar nuestras faltas a un hombre pecador, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, Padre Santo, porque hemos reconocido que solo tú eres el que puedes librarnos y perdonar nuestra falta, Señor. Bendícenos, Señor Padre Santo, en este día santo y glorioso tuyo. Bendice, Señor, a los que te reconocen, Padre Santo. Dale fuerza, sabiduría, entendimiento y discernimiento, Señor, para que estas palabras se hagan no solo de voces, sino de hechos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y háganos dignos, Señor, y merecedores de recibir tu santa bendición en este día. Bendícenos en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.